Siguiendo con la definición de siembra, en este capítulo vamos a ver la conducción de semillas. Distintos sistemas de la conducción de las semillas, dependiendo de si es una sembradora de drill, si es de grano grueso o de grano fino. Entonces, ¿qué es la conducción? La función de conducir las semillas desde el sistema de dosificación al surco. Y acá podemos clasificarlo en cómo es la caída de esas semillas, si es por gravedad, por corriente de aire o si la semilla es transportada. Como característica de los conductores de semillas de caída por gravedad, podemos encontrar conductores que son rígidos, helicoidales, telescópicos, corrugados y dentro de esos rígidos lo podemos clasificar como recto, o sea que ese tubo es un tubo que es recto, donde siempre tiene una forma usada desde una mayor sección hacia una menor sección. Entonces siempre la parte superior tiene más sección que la parte inferior. O curvos como el que podemos ver en la imagen superior a la derecha. Este es otro diseño de ese conductor, donde podemos observar el uso del sensor óptico para semillas. Entonces, un poco la importancia de ese tubo de descarga de semilla es el hecho de que se produzcan rebotes dentro cuando la semilla cae, ya sea por una cuestión en la dosificación o por irregularidades del terreno que generan vibraciones, y eso hace que se sacuda más el tren de siembra y produzca movimientos, diferencias en la trayectoria de las semillas, y esas diferencias de las trayectorias de las semillas termina generando que esa uniformidad no se mantenga en el distanciamiento de las semillas, y luego esa falta de uniformidad en el distanciamiento entre las semillas tiene incidencia en el rendimiento del cultivo cuando hablamos principalmente de los granos gruesos. Dentro de la comparación en el uso de un tubo recto y un tubo curvo, el hecho de que tengamos el tubo recto, eso produce que una mayor componente de velocidad de caída, donde la semilla va a estar afectada por la velocidad de avance y por la velocidad de caída del grano. Entonces, los tubos curvos lo que buscan es que esa semilla tenga una especie de acompañamiento, y podemos encontrar que la semilla rebota en la parte inferior, y ese rebote en la parte inferior se contrarresta con la velocidad de avance, y eso disminuye lo que sería el módulo, el componente de velocidad, haciendo una caída más suave. Esto es un poco para el que le interesa calcular esas velocidades de las semillas a través de las ecuaciones de caída libre. Y en esa ecuación está determinadas esa velocidad de caída de 11 km por hora. Esto es un tema en la cual nos indica que dos empresas con distintos diseños en los tubos curvos, en el cual uno la libera en lo que sería en la mitad. Si acá tenemos el dosificador, las líneas, los ejes de los dosificadores,
lo liberaría en la parte media del dosificador, y el otro fabricante lo libera un poco más abajo, y entonces ahí pueden observar las distintas virtudes y ventajas en el cuanto a liberar la 7 o'clock versus la 9 o'clock. Diseño de tubos helicoidales son unos diseños más antiguos, pero que son una forma de utilizarlos en aquellas sembradoras de grano fino. Tubos telescópicos, que también lo vamos a encontrar en los granos finos, como opciones para la conducción de las semillas desde el dosificador hacia la conducción hacia el surco de siembra. Tubos corrugados, que también se utilizan en lo que serían grano fino o fertilizantes, como opciones de conductores de esos dos insumos. Y en esta imagen podemos observar una sembradora de grano fino donde está equipada con tubos corrugados para la conducción del fertilizante y tubos telescópicos para la conducción de semillas. La otra variante que vamos a encontrar en más modernas en las sembradoras son los transportes de semillas por cepillos, donde tenemos una polea superior, una polea inferior, una cinta que está equipada con una serie de cerdas o cepillos, donde las semillas que es liberada del dosificador queda retenida en esa cerda y es transportada sin movimiento hacia la parte inferior de ese conductor, y por último la semilla cae por gravedad desde una altura muy pequeña, mejorando la uniformidad en la equidistancia entre semillas. Esa característica de estos transportadores es a través del uso de un motor eléctrico, que es quien comanda esas poleas de los cepillos. Acá vamos a observar un poco más en detalle cómo es ese transportador, y lo que vemos acá es el sensor que detecta las semillas. Otra variante que podemos encontrar es el uso de las correas con aletas, o de especie de cangilones, donde una vez que esa semilla es liberada del dosificador, la semilla queda retenida en esas lengüetas de goma, y esa semilla es transportada hasta la parte inferior, donde la semilla luego cae por gravedad a lo que sería el fondo del surco. Para el movimiento de este cangilón o correa con aletas, también tiene un motor eléctrico, que es quien comanda el movimiento para el transporte de las semillas. Entonces acá la semilla es transportada, a diferencia de los otros conductores que vimos que caían por gravedad. Un detalle de cómo es ese transportador es las aletas que vemos en la periferia, y el sensor que va realizando el conteo de semillas y a medida que va pasando. Otra variante que podemos encontrar dentro de los conductores es que esa conducción sea por una corriente de aire. Entonces acá tenemos un dosificador del tipo monograno por soplado, en el cual las semillas, además de caer por gravedad, es impulsada por una corriente de aire a gran velocidad, donde esa semilla finalmente sale por ese tubo de conducción, impacta sobre la rueda que frena las semillas en el fondo del surco, y además
actúa como pisagrano y reteniéndola para que quede en ese lugar. Esta es una variante de un dosificador nacional que es una copia o imitación de este dosificador que vemos en pantalla, donde usa ese sistema, esa tecnología, en la cual acá podemos ver los enrasadores, el soplado de aire sostiene a las semillas en el disco, en la placa de siembra. Esto tiene movimiento de rotación. En esta parte acá donde se encuentra la ruedita no actuaría más el soplado. Tiene la semilla, por la acción del aire, esa semilla es acompañada por esa corriente a gran velocidad hasta que sale por el tubo de descarga, impactando sobre la rueda que frena a esa semilla y actúa también, además de frenar la semilla, como pisagrano. Esto es la conducción de aire dentro de ese conductor, de ese tubo de descarga de semillas. El otro tipo de opciones que tenemos en la conducción son las sembradoras del tipo iDrill, que se usan para grano fino, y ese tipo de sembradora tiene la característica de tener un ventilador donde genera la corriente de aire a través de una serie de mangueras. Ese aire lo que hace es, luego que las semillas son dosificadas, es transportarlas hasta lo que sería el distribuidor de semillas, que es una especie de araña, que es como se conoce por la forma que tiene el distribuidor. Luego de esa araña es distribuida a cada una de las líneas de siembra a través de mangueras de conducción de las semillas hacia el tren de siembra. Entonces, esos dosificadores de rodillos hay de distintas formas en función de la cantidad de semillas que se va a dosificar. Entonces podemos desde los que permiten dosificar bajas densidades a los que permiten dosificar altas densidades. Entonces en todos esos rodillos son parciales, donde se van ubicando uno con otro pegado y se hace todo un rodillo de mayor longitud a partir de esos tramos de rodillos. Acá podemos observar la parte del distribuidor, donde la conducción de aire más semillas ingresa a la parte superior, y cada uno de estos conductos de menor diámetro es la salida a través de mangueras a cada línea de siembra de la sembradora. Esto es tanto como para semillas como para fertilizantes. En la figura solamente se marcó la tolva con semillas, pero puede usarse también que esa sembradora tenga el compartimiento para el fertilizante. Y esa tolva está presurizada a través de una presión de alrededor de 100 milibar, que ayuda a la dosificación de las semillas. Ese disco que vemos acá tiene una serie de perforaciones, que es donde salen las semillas, y este es donde va conectada la manguera hacia cada uno de los líneas de siembra. Acá podemos ver lo que sería el ingreso de las semillas, sube al distribuidor, y del distribuidor se distribuye a cada una de las líneas de siembra. Esto originalmente era el tubo de subida, en esta parte acá era liso, y luego ese tubo vertical se modificó el diseño por una serie de perforaciones para hacer más uniforme la
distribución de las semillas a cada línea de siembra a través de esas perforaciones que tienen el tubo de subida. Acá podemos observar esa sembradora con el carro central, donde van a estar los compartimientos para semillas y fertilizantes. Va a contar con un ventilador o turbina que va a impulsar el aire. Vamos a tener un dosificador que va a entregar una cantidad de semillas a cada uno de las divisiones que tiene por conductos. Esos conductos van a ir a cada una de las arañas que van a hacer la distribución de semillas a cada línea de siembra y o fertilización. Este es un detalle un poco para observar cómo es la conducción desde el distribuidor a cada línea de siembra, respetando siempre las longitudes de cada una de estos conductos, de estas mangueras, tanto las que están las principales como las secundarias, de manera tal de que la pérdida de carga en cada una de los sectores sean iguales. En este caso vamos a observar el tema del ventilador o turbina, y cada uno de los distribuidores de semillas a cada línea de siembra. Esto es lo que sería el ramal principal, donde podemos encontrar en algunos diseños de máquinas que tienen corte por sección para trabajar dentro del contexto de la agricultura de precisión. Entonces, por cada uno de estos conductos puede alimentar a cada una de las arañas, una o dos, en función del diseño de las sembradoras, y el dosificador tendría esos rodillos que vimos anteriormente, estarían unidos de manera tal de tener un único dosificador central que va a ir dosificando en función de la densidad objetivo a cada línea de siembra. Otra imagen de cómo es la conducción desde el distribuidor tipo araña a cada línea de siembra. Una variante a lo que habíamos visto anteriormente, a esa araña, es el uso de otro diseño, que es el uso del ciclón, que se conoce básicamente de esa tolva central. Vamos a tener lo que sería el ventilador, va a impulsar el aire, va a captar las semillas que se dosifican en ese rodillo, el rodillo la va a transportar de manera individual hacia cada uno de los ciclones, y el ciclón permite la descompresión, donde en la parte superior saldría el aire, y esa descompresión hace que la semilla caiga por gravedad hacia el fondo de surco. En este caso, a diferencia del diseño anterior, tenemos que la tolva está sobre el chasis de la máquina, y eso en cierta forma favorece a que los cuerpos de los extremos trabajen con mayor carga que en el caso anterior. Este es una variante. Lo que vimos anteriormente era una drill para grano fino, y acá vamos a encontrar que las sembradoras tienen un diseño de abastecimiento a cada una de estas mini tolvas a través de la corriente de aire. Y lo que vemos acá va a tener un dosificador mecánico de placa horizontal, que es para la siembra de grano grueso. Y en la parte delantera acá se alcanzan a ver algunos ciclones que se lo utiliza para la fertilización en la parte delantera. Entonces, lo que sería el abastecimiento de esa semilla de grano grueso es a través de una corriente de aire de soplado,
donde va a llevar las semillas desde la tolva central a cada una de las mini tolvas en cada cuerpo de siembra. Y en la parte delantera vamos a tener la fertilización el tren de fertilización, donde vamos a tener un ciclón por cada surcador, por cada cuerpo de fertilización, que es la fertilización durante la siembra. En este esquema podemos observar cómo sería un poco el esquema desde el ventilador de la turbina impulsando el aire. Pasaría por la zona de dosificación de semillas y fertilizantes, con el transporte, el abastecimiento de semillas a la mini tolva en la parte posterior para grano grueso, y la parte delantera sería para la fertilización. Ese diseño de rodillos para mejorar la distribución en cada línea de siembra fue reemplazado por una serie de bandejas con compartimientos individuales, donde cada una de las salidas va a alimentar a cada línea de siembra. Entonces, de esta forma es como se mejoró la distribución de las semillas, de la densidad de semillas en cada línea, a través de esta modificación en lo que sería la dosificación en cada compartimiento. Y en la parte inferior podemos observar lo que sería el tren surcador para fertilizantes. Entonces, esas características de las sembradoras Air Planter permiten sembrar tanto grano fino como grano grueso, pero para hacer esa modificación hay que hacer una serie de alistamientos en la máquina, en el cual, cuando la máquina trabaja para grano fino, se utilizan los dosificadores, como vemos en esta figura, donde tienen un dosificador tipo similar a los Chevron, donde cada uno de ellos se utiliza para una línea de siembra. Entonces acá podemos ver las mangueras que van a hacer la conducción de esas semillas a cada línea de siembra, produciendo la siembra de grano fino. Y cuando se pasa a la siembra de grano grueso, hay que hacer un alistamiento de colocarle los trenes de siembra para hacer esa dosificación de grano grueso, y esa corriente de aire se usa como abastecimiento de semillas a cada una de las mini tolvas de cada cuerpo de siembra. Esto es un divisor ENI que se puede utilizar en estos compartimientos que hayamos visto de cada una de estas conducciones de semillas por un lado y de fertilizantes. Utilizar estos divisores para alimentar desde una línea principal a dos líneas secundarias. Son variantes que podemos encontrar: usar el divisor ENI que alimenta a dos líneas, o usar uno solo que alimenta a una sola línea. Entonces esas son algunas variantes que podemos encontrar en este tipo de sembradoras. Y un poco las modificaciones en cuanto a los diseños de las máquinas sembradoras es a aumentar la capacidad de trabajo, pero en este caso es actuando sobre el factor velocidad de siembra, de manera tal de utilizar algunas estrategias de diseño, de manera tal de que los sistemas que van a transportar las semillas permiten
aumentar esa velocidad de conducción de la semilla hacia lo que sería el fondo de surco, permitiendo tener velocidades de siembra más elevadas. Un poco esa limitante que habíamos visto en la velocidad la velocidad de giro de la placa de siembra, y la parte que sería de transporte, aumentar ese transporte de la semilla hacia lo que sería el fondo de surco, es unas variantes que permiten aumentar la velocidad de siembra. Y en este caso, la corriente de aire, la alta corriente de aire que se utiliza, es algunos ensayos que sugieren que se pueden sembrar algunas especies a 12 kilómetros por hora, de ese orden, y entonces es como las variantes que podemos encontrar en el diseño de las máquinas sembradoras para aumentar esa capacidad de trabajo. Entonces, una forma de aumentar esa capacidad de trabajo era a través del ancho de la máquina, o sea que tenés que aumentar esa cantidad de cuerpos de siembra, pero bueno, llega un momento que ese ancho se ve limitado porque no se puede seguir ampliando, y entonces cuando se empiezan a trabajar sobre la velocidad de siembra para tener mayores velocidades de siembra y con ello tener mayor capacidad de trabajo. Y con esto damos por finalizado este módulo de conducción de semillas.